¿cierto? Esto lo habíamos presupuestado hace, pues, desde que comenzamos la cátedra como tal, ¿sí? Y pues a raíz de todas estas situaciones que se presentaron, pues tuvimos que posponer muchas cosas y pues se tuvo que posponer esto. Eh, pero pues gracias a Dios hoy estamos acá, se ha podido dar, agradecido con Mario por la verdad, porque apenas yo le comenté lo que pues tenía pensado, ¿cierto? Él atendió nuestro llamado, ¿cierto? Y entonces pues fue, la verdad es gratificante eso, que se encuentren personas que quieran apoyar este tipo de experiencias desde el ambiente educativo, ¿no? Entonces, el día de hoy pues vamos a compartir una experiencia a través de, de alguien que viene movilizándose bastante dentro del departamento, precisamente pues en lo que nosotros estamos trabajando en la cátedra, ¿cierto? De gestión de proyectos sociales. Entonces, a Mario pues nuevamente agradecerle y aquí les presento a los estudiantes de Trabajo Social 3 que se han unido hoy pues para que podamos charlar un rato contigo. Entonces, pues yo les voy, antes que todo, les voy a presentar el nombre del compañero que está acá para compartir la experiencia. Es Mario Fernando Jamioy. Él es geólogo egresado de la Universidad de Caldas. Es estudiante del último semestre de sociología, es gerente del Hotel Sumaguasi, fundador y director de la Fundación Sumaguasi, y pues a raíz de sus experiencias pues ha trabajado mucho en procesos de consulta previa. Entonces, Mario, bienvenido y nuevamente pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas tardes para todos. Joan, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos por asistir el día de hoy. Yo la verdad me siento muy honrado de poder compartir con ustedes. La idea es poder dejarles en evidencia pues cuál ha sido nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho y tratar de aportarles un granito de arena a ese proceso de formación que llevan ustedes. La idea mía no es venir acá a recitarles pues teóricamente cómo se debe hacer una gestión de proyectos, porque seguramente la estructura ustedes ya la tienen súper clara. Seguramente me alcancé a escuchar pues que ya están en las últimas clases, entonces yo creo que ustedes la tienen súper clara, así que no veo tan necesario, a menos de que ustedes lo consideren de otra manera, no veo tan necesario entrar en la parte teórica y hablar de las fases y hablar de la estructura de un proyecto, porque me parece que lo que ustedes quieren es conocer un poquito más acerca de una vivencia ya un tanto real de cómo trabajar la gestión de proyectos. Pero si ustedes quieren que lo hagamos también teórico, pues me dicen y también agregamos algunos elementos de la teoría. Ustedes me dirán. Pues Mario, yo consideraría, no sé, ¿no? Que lo teórico como tal, pues ya lo hemos venido trabajando un poco, entonces yo creería que más es el proceso práctico que podemos aportar a través de lo que tú has, digamos, has venido trabajando, y es más que todo como la experiencia, ¿no? Porque a raíz de eso es pues que surgen nuevas iniciativas, ¿cierto? De estos estudiantes por querer iniciar nuevos procesos de gestión de proyectos sociales. Entonces, creería que sería bueno que lo direccionemos por ese lado, ¿no? Sí, me parece perfecto, estaría bien así. Me alcanzo a leer por acá unos comentarios que dicen que se escucha entrecortado, no me escuchan bien. Yo te escucho bien, Mario. La verdad no sé los compañeros, de pronto, no sé. Bueno, veo que algunos sí y otros no, entonces yo creo que va a ser una cuestión más de la señal de cada uno de pronto. Sí, sí, yo consideraría que es eso más que todo. Ah, bueno. Tratemos de pronto, Bueno, compañeros, de entonces, usar audífonos, manos libres. Así sería como más fácil. sí, esa está buena de usar.
el manos libres. Bueno, la verdad, ¿qué es lo que he pensado yo? ¿No? Nosotros hemos trabajado en estos temas de gestión social, de realización de proyectos, de actividades y demás, no, no hace mucho tiempo, realmente hace poco, y me gustaría interactuar con ustedes, me gustaría interactuar con ustedes, me gustaría que ustedes me ayuden también a que la charla, porque realmente es una charla, sea un poquito más amena y que no me dejen solito pues para que yo simplemente hable y ya, sino que de pronto si ustedes puedan aportar en el medio sería muy, muy bueno para esta charla y les agradecería mucho también. ¿Están de acuerdo? ¿Me ayudarían? Están como muy tímidos, Joan, tus estudiantes, Sí, hombre. los intimidaste, Mario, la verdad. Pero no, ellos no son así, la verdad. Mario, Ah, bueno. ¿qué dices si comenzamos entonces con la presentación del video como para adentrarlos un poquito? Señor. ¿Qué dices si comenzamos con la presentación del video que me habías comentado para Ah, adentrar? sí, dale. Esa Sí. presentación, les voy a comentar de qué se trata. Esa es una pequeña presentación de cómo nace la Fundación Sumaguasi. Y ahí les voy a explicar un tema que me parece súper importante, que es dejar de trabajar en la informalidad para empezar a trabajar dentro de la formalidad. Entonces, quiero que vean el video y ahorita les explico por qué me parece a mí tan importante esa cuestión. El departamento del Putumayo goza de un sinnúmero de bondades como la fauna, la flora, su gente, su historia, que lo convierten en un verdadero paraíso amazónico. Pero es necesario mencionar que a pesar de todas estas bondades, en el Putumayo existen fenómenos socioambientales que merecen ser atendidos, que conlleven al máximo aprovechamiento del potencial de esta región. Es necesario que las transformaciones sociales trasciendan a la política y que exista un empoderamiento por parte de las personas hacia su territorio que incite a cambios positivos en el departamento, el cual se encuentra inmerso dentro de una atmósfera social que limita el establecimiento y desarrollo de diferentes programas y proyectos que permitan el crecimiento del departamento del Putumayo. En el 2018, el Hotel Sumahuasi crea los programas Sumahuasi Ambiental y Sumahuasi Social, a partir de los cuales se realizan numerosas actividades a favor de la sociedad y el medio ambiente, que denotan la responsabilidad social empresarial de esta organización comercial, la cual busca, además de contribuir en el desarrollo económico del departamento, retribuirle al medio ambiente y a la sociedad misma los innumerables beneficios que brinda. Los resultados de Sumahuasi Ambiental y Sumahuasi Social han sido positivos tanto para los sectores intervenidos como para Sumahuasi. Estos se ven reflejados en la gran aceptación y reconocimiento de ambos programas dentro de la sociedad putumayense. Nace entonces en el 2019 la Fundación Sumahuasi, una entidad sin ánimo de lucro como una muestra de amor por esta región, en donde la sociedad y el medio ambiente son los pilares en la construcción de un mejor planeta. Ok, Listo. listo. Bueno, ese fue un video que nosotros hicimos cuando terminamos de constituir la Fundación Sumahuasi. ¿Y por qué les decía que es importante la formalidad? Y esa es una de, digamos, de nuestras experiencias en todo este tema, porque
también hay que decirlo que si bien se han hecho cosas positivas, también se han cometido errores. Y, y esa es una realidad. Entonces, el compartirles esta experiencia también les puede ayudar a ustedes a saltarse de pronto algunos de los errores que nosotros cometimos por de pronto por omitir algunas cuestiones que son muy importantes. Cuando nosotros iniciamos con el proceso, con el Hotel Sumahuasi, pues el Hotel Sumahuasi es una organización comercial, como lo decía en el video, y pues estábamos dedicados a la hotelería y al turismo y bueno, articulábamos también otras cosas por ahí, ¿no? Como por ejemplo otros servicios relacionados con restaurante, salón de eventos, piscina, bueno, otros tantos servicios. Pero cuando yo regreso de la universidad y me encuentro con este proyecto, pues primero pues es un proyecto ajeno a la profesión y a la carrera que yo estudié. Entonces eso lo hizo un poquito difícil, pero había una sensibilidad y un cariño especial por el departamento. Entonces nosotros empezamos a trabajar y como había estado muchos años por fuera del Putumayo, quizás uno no dimensiona, uno sabe que hay necesidades acá, pero uno no dimensiona cuáles son las situaciones. Solo cuando las empezamos a vivir, ahí nos damos cuenta. Y es necesario ser sensible ante esas situaciones, ¿no? Y ustedes más aún que son futuros trabajadores sociales, pues necesitan una sensibilidad muy, muy especial porque pues es el campo en el que ustedes se van a desarrollar, además obviamente de ser una oportunidad para cumplir sus sueños, también tienen una responsabilidad que es la de suplir muchas necesidades y estamos en una región en el que las necesidades abundan, ¿no? O sea, nosotros salimos a la calle y encontramos un montón de cosas y esa sensibilidad es la que ustedes como trabajadores sociales deben desarrollar, o sea, en especial ustedes. Entonces, nosotros estamos en este departamento, empezamos a desarrollar esas actividades que les mencionaba y ahí nos dimos cuenta que queríamos un poquito más, que no alcanzaba con el simple hecho de prestar un buen servicio, de caracterizarnos por lo que nosotros hacíamos, sino que necesitábamos un poquito más. Y en el video decimos algo clave y es que las acciones que nosotros realicemos deben trascender a la política, porque estamos en un departamento en donde la mayoría de acciones que se realizan es con un fin político y no está mal. Hace parte también. Obviamente las instituciones y la política creo que son la mejor herramienta para suplir necesidades. Pero nosotros como sociedad también jugamos un rol y no podemos hacernos los de la vista gorda ante tantas circunstancias negativas que pasan muchos grupos aquí en el Putumayo. Entonces decidimos, después de más o menos año y medio de operación, decidimos ir un poquito más allá y ahí es donde nacen los programas Sumahuasi Social y Sumahuasi Ambiental. ¿Ustedes ya conocían estos programas? ¿Alguna vez los vieron en redes sociales? Alguien que levante la manito por ahí. Por ahí en el chat dicen que sí. Por ahí en el Sí, chat. Jessica Hernández dice que sí, Alexandra Oviedo dice que no, Yurani Ágreda dice que ha escuchado un poco del tema. Y bueno, nosotros desarrollamos empezamos con esos programas y miren que surge algo muy, muy curioso. Estaba muy bien, nosotros teníamos obviamente la empresa Sumahuasi que respaldaba nuestras acciones y ahí hay que hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante en este tema de la gestión de proyectos sociales, es muy importante la confianza.
Es muy importante generar confianza. Eso es clave, porque la mayoría de nuestros proyectos para poder alcanzar los objetivos se hace absolutamente necesario tocar puertas. Y hace parte de la gestión de proyectos, ¿no? Tocar las puertas, tratar de buscar los recursos de todo tipo, humanos, obviamente económicos, pero a veces, como los antecedentes dicen que hay personas que se han aprovechado de pronto de este tema de los proyectos sociales y de las actividades, ustedes saben que hay personas que empiezan a buscar recursos para realizar X actividad y realmente lo que están buscando en el fondo es un beneficio propio. Y ese tema es muy delicado porque se pueden beneficiar, pero más adelante no solo perjudican su imagen, sino que perjudican el trabajo de pronto de otras personas que sí quieran hacer las cosas de buena manera. Y eso es un tema muy, muy delicado. Es un tema al cual nosotros debemos prestarle mucha atención, porque desafortunadamente en nuestro medio se han visto muchos casos de esa índole, ¿no? No sé cómo vamos hasta ahí, si ustedes tienen algo para aportar. No me gusta irme plano hablando porque se me hace, no sé si me están poniendo atención y aparte que no los puedo ver, entonces me encantaría escucharlos a ustedes y saber cómo van hasta ahí, a ver si tienen preguntas para poder seguir. Pues hasta ahora nadie está haciendo méritos para ganarse el 0.5, Mario. Ah, bueno. Hay nota por participar, Joan. Claro, hay una notica pues ahí que les damos apreciativa, entonces pues hay que motivarlos, ¿no? A la participación también. Qué grave, porque de pronto los que no me conocen, pero yo soy muy relajado, conmigo pueden hablar y cualquier opinión es válida. Yo me retroalimento mucho de lo que ustedes puedan aportar y realmente sería muy, muy gratificante para mí también escucharlos un poquito. Bueno, así que todo bien. Pueden opinar cuando quieran. Claro que Y sí, si es con el micrófono, mejor. Bueno, entonces les decía que nosotros cometimos un pequeño error. Bueno, vamos a ver, ustedes me ayudan si fue un error o cómo lo ven ustedes. Resulta y pasa que nosotros creamos los programas Sumoguasi Social y Sumoguasi Ambiental, pero dentro de una empresa comercial. Lo creamos dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, que es muy, muy importante. Ténganlo en cuenta para que empecemos nosotros a generar una conciencia dentro de las empresas privadas para que se empiecen también a mover en este campo, ¿no? ¿Y cuál fue el error? Nosotros queríamos, como Johan les decía en mi presentación, yo soy geólogo de profesión, entonces estaba un poquito encerrado en un hotel y no podía desarrollar mi profesión y pues quería desarrollarla. Y entonces fue un proceso muy, muy largo de tratar de articular de alguna manera lo que yo sabía que era la geología con el hotel. Y no es fácil, pues geología con hotelería no tienen absolutamente nada que ver. Pero encontré en el programa Sumoguasi Ambiental una bonita oportunidad. Cuando nosotros nos paramos aquí en Mocoa o en cualquier municipio del departamento, vemos alrededor y lo que vemos es naturaleza. Esa es la constante de todos los municipios. Donde quiera que nosotros vayamos, vemos alrededor y vemos naturaleza. Nosotros tenemos la oportunidad de a 3 minutos ya internarnos pues, en un bosque. ¿Cierto? Esa posibilidad en otras ciudades del centro del país no la tienen, nosotros sí. Y entonces encontré recorriendo las calles que había, por ejemplo, poca conciencia con el medio ambiente
y la educación ambiental estaba bastante quedada aquí en nuestro municipio. Y es ahí en donde se vuelve tan importante la sensibilidad de la cual hablábamos al inicio. O sea, hubo que hacer un recorrido pues normal, no le dediqué tiempo solo al recorrido, sino que en todos los recorridos que uno hace aquí, uno mira alrededor y se pone un poquito de cuidado y es sensible, encuentra todas las necesidades. Entonces dijimos, bueno, hay una necesidad y es el tema de la educación ambiental, cómo poder contribuir en ese sentido. Había otra cosa también y es que, pues, a la par del medio ambiente, habían unas necesidades sociales muy evidentes también, muchos grupos vulnerables que no la pasan bien y que no son atendidos por el gobierno, sea nacional, sea departamental, o sea municipal o local. No son atendidos porque a la política se le escapa muchas cosas. Y ahí creamos entonces estos dos programas y empezamos a definir, bueno, de qué manera vamos a trabajar. Y es aquí donde se vuelve tan importante, muchachos, la teoría. Yo sé que uno a veces en estos temas para los proyectos sociales cree que la teoría de pronto no es tan importante, pero la estructura de unos proyectos es fundamental. Estructurar y escribir un proyecto con sus objetivos, identificando el problema, con un cronograma, ¿cierto? Eso es clave, definiendo unos recursos, eso es fundamental para que en el camino nosotros no nos quedemos. O sea, no es hacerlo de manera informal. Miren que incluso para gestionar más adelante es necesario tener la estructura y un informe. Es muy importante, porque esa es de alguna manera la carta de presentación y ese fue uno de los errores que nosotros cometimos. La primera actividad hicimos una convocatoria para realizar una caminata desde el CEA hasta Calillaco y cometimos algunos errores y no planificamos bien porque lo hicimos de manera informal, ¿cierto? ¿Y qué pasó? No pudimos cumplir con el objetivo, con la meta. La meta era llegar a la bomba de La Peña. Y nosotros, era tanta la basura que encontramos que llegamos solo hasta Calillaco. Y entonces a la hora de mostrar resultados, imagínense en este escenario, nosotros hacemos la convocatoria para hacer la caminata desde el CEA hasta La Peña. Y al final, cuando salimos a hacer el otro video, en donde mostramos los resultados, nos tocaba decir que no alcanzamos hasta La Peña, sino que alcanzamos hasta Calillaco. Si nosotros lo planificamos de una mejor manera e intentamos cuantificar cuánta basura íbamos a encontrar, con cuánto personal íbamos a contar realmente, gestionando un poco esos riesgos también, quizás el resultado hubiera sido mejor, porque lo mejor en un proyecto es alcanzar los objetivos. Y nosotros en esa oportunidad, debo decirlo, que no alcanzamos el objetivo. Obviamente fue muy bueno, recogimos toneladas de basura, estuvo muy bien, pero en el orden estricto no cumplimos con el objetivo. Entonces, ahí es donde se vuelve importante la estructura. Y esos son los errores que uno comete, uno de los tantos errores que uno puede cometer cuando hace las cosas de manera informal. Me encantaría escuchar a alguien para poder seguir tranquilo. Profe, buenas noches compañeros, bienvenido a la clase, bien chévere. Quisiera hacer un aporte, no sé, el que usted dice, el Sumaguasi, queda al lado por ahí por donde es el ancianato, por esa entradita, es del mismo que estamos hablando. Sí, señora, hablando. Por aquí queda Gina. Ah, sí, muy chévere. Yo tuve la oportunidad de una cena que nos invitó don Efrén, creo que él también pertenece, no sé, allá en el socio, no sé cómo será, a la
a la empresa y pues él nos invitó, estuvimos una noche en una cena del Día de la Mujer y muy bien atendidos. Me parece un sitio chévere que puede uno como relajarse, lo puede decir así. Pues tuve la oportunidad de visitarlo y me parece muy chévere. Y ese proyecto que ustedes tienen y que hicieron sobre la recolección de basuras, me parece muy bueno porque pues eso casi no lo hace nadie. Entonces, y como vemos muchas personas de que es verdad, vamos a los ríos, hacemos sancocho, hacemos todos, pero nunca recogemos la basura y la sacamos a una parte exclusiva donde están las partes que uno debe dejar la basura. Hay muchas personas que van, hacen sus sancochos, sus comidas, sus reuniones en el río, pero nunca hacen ese deber de que lo que usted dice, que es recoger la basura, que es llevarla a las partes donde hay, porque allá hay tarros donde uno puede echarlo, pero no lo hace la gente. Entonces, felicitarlos con ese proyecto muy bueno y pues sí, o sea, la idea es de que nosotros a raíz de esto aprendamos y muy chévere la clase, la verdad esta es la que más me ha gustado. Muchas gracias, Gina. Qué bueno que nos hayas visitado por acá. En estos momentos tenemos las puertas cerradas pues por todo este tema del COVID, pero bueno, estamos haciendo acá grandes esfuerzos a ver si podemos volver. ¿Alguien más quiere aportar? Pues yo la verdad creo que... Buenas noches. Mari, dale, Mari, dale. Sí, profe, yo quiero... Hola, Mari. Profe. Bueno, Dale, Mari, bien. bueno, mi pregunta es la siguiente al señor Mario. Cuando tú iniciaste su proyecto, profe, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Profe, Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. espérame, profe, me ubico a ver si así me coge el net. Dale, dale. ¿Ahí? Sí, sí, ¿Sí? a ti te escuchamos muy bien. Ah, bueno, profe, bueno, mi pregunta es la siguiente. Si él cuando inició sus proyectos, o sea, en colaboración con, digamos, el alcalde, el gobernador, desde un comienzo él recibió el apoyo o miró que había cierta indiferencia respecto a lo que es el A ver, Mari, reciclaje, ese es un la tema... recolección de basuras, todo eso, Sí, inclusive, o sea, perdón, o sea, inclusive mira que hasta la misma población a veces, como tú dices, somos personas muy desorganizadas, ¿no? O sea, si tú has hecho en tu proyecto, supongamos que trabajar con comunidades para trabajar en la recolección de basuras, en los ríos, todo eso, tú vas a mirar que así, o sea, así ha sido de gran aceptación o miras que es a mitad o a medias. Bueno, muchas gracias, Mari. Creo que, bueno, por ahí por momentos se entrecortó, pero creo que alcancé a entender la pregunta. A ver, en cuanto a la colaboración de las instituciones, nosotros lo que intentamos hacer, y esa fue una estrategia, fue en un principio no recurrir a las instituciones. Y no porque no necesitáramos, sino porque queríamos empezar a hacer una actividad la primera acción que nosotros queríamos hacer, lo queríamos hacer sin ayuda de la alcaldía y la gobernación. ¿Por qué? Por varias razones. Cuando nosotros iniciamos, en esos tiempos, habían elecciones. Estábamos en elecciones a la Cámara y obviamente que involucrarse con instituciones, con cualquier político iba a ser muy sensible porque no queríamos que se relacionara lo que nosotros estábamos haciendo con una campaña. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, no podemos involucrar en estos momentos a ninguna institución porque nos relacionan con alguna campaña y la idea no es esa. ¿Por qué no es esa? Porque el objetivo nuestro era trascender a la política, que va a ir un poquito más allá de la política y poder sensibilizar un poquito a las personas.
¿Y cómo íbamos a lograr esa sensibilización? Con redes sociales, ¿cierto? Nos esforzamos mucho por mostrar un buen video, por mostrar unas buenas fotografías, por mover por esos días nuestras redes sociales, y por ahí lo hicimos. Las redes sociales son espectaculares, son una gran herramienta, y todas las debemos tener en cuenta, bien manejadas, porque no solo se trata de compartir, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, porque eso también puede generar malestar. Entonces digamos que hay una serie de estrategias por ahí también de marketing digital para hacerlo de buena manera. Y nosotros lo que quisimos fue eso, sensibilizar a las personas. La política, ustedes saben que divide. Yo no tengo nada en contra de la política, me parece espectacular la política bien hecha, me parece una gran herramienta para suplir necesidades. Pero la política divide y nosotros no queríamos dividir, sino que queríamos unir. Entonces, ya luego, más adelante, como nuestros programas empezaron a generar como tanta aceptación en las personas, resulta y pasa que ya las mismas instituciones nos invitaban a nosotros a ser parte, porque de pronto la imagen de Sumaguasi ayudaba para que las actividades se realizaran de buena manera. Eso nos sorprendió, eso no lo esperábamos. Nosotros nada más queríamos trabajar por las necesidades, suplir algunas y listo. Pero cuando nos encontramos que el proyecto nuestro, los programas nuestros, perdón, empezaron a crecer tanto que las mismas instituciones nos invitaban, nos llegaban muchos oficios a invitarnos, eso fue con el tiempo, obviamente, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas bien. Y eso fue muy, muy importante. Las instituciones siempre van a estar prestas, ¿cierto? Obviamente que depende mucho de quienes estén al frente. Y ese es un tema muy sensible. Por eso es tan importante nosotros ganar confianza. Porque si nosotros ganamos confianza de que estamos trabajando de buena manera, las puertas se nos abren con mayor facilidad. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Obviamente que todas las puertas no se van a abrir, pero hay que golpearlas y tratar de dejar buenas sensaciones. Les voy a dar un pequeño tip para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, independientemente de la actividad, independientemente de si es una actividad grande o una actividad pequeña, cuando ustedes vayan a pedir colaboración, apoyo, como quieran llamarlo, es importante que cuando ustedes terminen la actividad, presenten una especie de informe. Aquí nadie lo hace. Las actividades nuestras son muy informales. Entonces, uno va, pide apoyo a la policía, listo, pidió el apoyo, lo apoyaron, cumplió y listo, gracias, y no pasa nada. Pero así como nosotros escribimos un oficio para pedir apoyo, escribamos también dando las gracias y tratando de resumir lo que hicimos, si se cumplió o no con los objetivos. Pero eso genera confianza. Eso es muy importante. Y les doy un tip porque nadie lo hace. O sea, acá, o bueno, las personas que trabajaron con nosotros, que yo tuve la oportunidad, inclusive yo al inicio no lo hacía. Y eso, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? El resumen a través de un video. Entonces, obviamente, nuestros voluntarios, patrocinadores, etcétera, se daban cuenta que cumplíamos, les enviábamos el video. Pero si no tenemos los recursos para hacer un video, escribamos, enviemos un informe de la misma manera, con la misma seriedad que pedimos el apoyo, de esa misma manera para dar las gracias y mostrar los resultados de lo que hicimos. Eso es clave. Espero que haya resuelto un poquito tu duda, Mari. Sí, claro. Inclusive me gustaría, no sé, ¿no? O sea, tú has hecho ese proyecto influenciado así en los barrios. Mari, nosotros hemos trabajado de muchas maneras. Una, desde obviamente nuestras iniciativas, nosotros organizándolas aquí, y otra desde las invitaciones que llegan
de los diferentes barrios e instituciones y personas. No pasa eso, que cuando ya, de hecho, cuando ya has logrado de pronto cierto reconocimiento, las personas te van a buscar. Y ese es un tema también de manejo porque desafortunadamente pues uno no puede involucrarse en todas las actividades, porque imagínense, se vuelve uno loco pues en todas las actividades, porque aquí se hacen muchas. Pero sí hemos asistido a barrios, tenemos un par de experiencias muy chéveres en el barrio La Loma, en el Parque Los Mocuanitos. Nosotros en varias oportunidades estuvimos en el barrio compartiendo con la comunidad, tratando de embellecer un poquito el parque. Nosotros la última vez que fue en diciembre, diciembre, enero, ya no recuerdo, nosotros pintamos el parque con nuestros colaboradores. Eso es necesario mencionarlo. La mayoría de actividades nosotros las trabajamos con voluntarios del equipo de Sumahuasi. Lo que hacíamos nosotros entonces es por momentos cerrar las puertas e irnos a atender alguna necesidad. ¿Por qué? Porque si bien somos un establecimiento comercial, lo más importante, y esto es una cuestión de filosofía de vida, lo más importante no es la retribución económica. A nuestro alrededor hay muchas necesidades y lo más importante para nosotros siempre ha sido tratar de aportar. Miren cuál es la estrategia nuestra. Nosotros no invertimos en radio, nosotros no invertimos en publicidad. La única publicidad que nosotros hacemos es por redes sociales. Y el rubro que generalmente está destinado para estos temas de marketing, de publicidad, nosotros, en vez de invertir en publicidad por los otros medios, nosotros lo que hacemos es coger ese dinero, ese recurso, e identificar un problema e ir con ese recurso a resolverlo. Esa es más o menos la dinámica, obviamente sin olvidar la convocatoria, el apoyo de las instituciones, ¿no? Así se pone más chévere la charla. Si alguien tiene dudas, quiere conversar más, aquí estamos. O si Joan quiere aportar algo a lo que nosotros estamos hablando, también sería muy bueno. Mira, pues que me parece supremamente interesante, ¿cierto? El paneo que tú has venido manejando, porque como bien saben los estudiantes, en cuanto a la gestión de proyectos sociales, es muy importante nosotros aprender a reconocer cuáles son esas problemáticas y necesidades que hay en nuestro contexto para así poder avanzar en un proyecto, ¿no? Y tú dices algo muy, muy chévere y muy interesante cuando comenzaste a hablar acerca digamos, como de esa confrontación que tenías entre, digamos, tu carrera, que querías como relacionarla, ¿cierto?, con el otro tema, que era muy importante y que todavía no te surgía como esa idea, ¿cierto?, o esa problemática que se podía enfrentar. Y mira que encontraste en nuestro entorno, ¿cierto?, en nuestro contexto, bastantes problemáticas que te dieron pie para así poder iniciar el proyecto, ¿sí? Y entonces, mira que eso es lo que yo he recalcado mucho acá a los compañeros, ¿no? Que cuando uno lanza un proyecto, uno no inicia desde su estructura, no inicia digamos, desde lo que yo les menciono mucho, desde la burocracia, ¿cierto? Desde detrás del escritorio, ¿no? Sino que identifica esas necesidades, ¿cierto? Esas problemáticas que hay, bien sea en una comunidad, bien sea en una población, ¿cierto? En donde sea, pero ese es el punto principal de partida para uno poder iniciar la gestión de un proyecto. No es porque a mí se me ocurrió, ¿cierto?, esta idea, ¿no? O porque la verdad me gustó, no. Es verdaderamente qué tan significativo va a ser para esa población. Y yo siempre les doy el ejemplo de que van a una comunidad, ¿cierto? Y inmediatamente llevan sus elementos o recursos para esa comunidad, muchas veces elementos que dentro de esa comunidad no necesitaban, ¿no? Al tiempo, por ejemplo, lo que yo les decía, lo de los sanitarios, ¿no? Al tiempo ustedes van y miran que la población, ¿sí? No necesitaba unos sanitarios como tal, sino necesitaba otra cosa, o que el proyecto sea más enfocado a algo
que fuera fundamental para esa comunidad. De pronto era un tema más educativo, una orientación, digamos, dado por el tema educativo, y en ese punto pues llegamos a equivocarnos, ¿no? Por no haber hecho, digamos, un proceso antes de caracterización, un proceso de diagnóstico de esa necesidad, muchas veces nosotros cometemos ese error. Entonces, me parece fundamental lo que tú dices, el punto de partida que tú le diste a este proyecto, y de verdad pues encantado con lo que les estás compartiendo acá. Muchas gracias, Joan. Sí, realmente eso es, y qué bueno que tú hagas mucho énfasis en eso, ¿no? Porque, digamos, ese es el trabajo social, ¿no? Tener esa sensibilidad para entrar a resolver todas esas problemáticas que hay. Y la gestión de proyectos, pues es eso también, es poder nosotros identificar esa problemática, porque como muy bien decía Joan, no puedo simplemente limitarme a la idea debe surgir después de la problemática. La idea no puede surgir antes, y aunque suene elemental, uno muchas veces puede arrancar al revés, porque yo sé que las personas que estamos relacionadas con las ciencias sociales, siempre estamos pensando, tenemos en la cabecita todos esos problemas que hay, pero hay que identificarlos con precisión cuáles son, y también nosotros definir si con lo que nosotros tenemos, con las capacidades que nosotros tenemos como personas, como sujetos, podemos entrar a resolverlas, o si necesitamos de otro tipo de recursos. Ahí es donde se vuelve importante la conformación de un buen equipo de trabajo. Eso es clave porque, a ver, en mi caso, a mí me gustaba mucho el tema con el medio ambiente, y mi formación me ayudaba un poquito para eso, pero de pronto habían unas cosas relacionadas ya con las personas, con la sociedad, exactamente, con los grupos sociales, en las que de pronto tenía un poquito de dificultad. Entonces ahí tenía que asociarme y relacionarme con otros tipos de personas para poder armar un buen equipo de trabajo y alcanzar los objetivos. Lo más importante en esto, al final de cuentas, es que los objetivos que yo me trace, que deben ser muy reales, o sea, no pueden ser pues muy volados, sino que deben ser muy reales, nosotros los podamos cumplir en su mayoría. Y también es muy importante el tema de analizar los riesgos, pero para todo eso es necesario, previo a la estructura de la idea, tener un análisis muy general, una visión general del problema que nosotros queremos resolver. Bueno, entonces nosotros creamos esos programas como base social, como base ambiental, y resulta, muchachos, que hay unas cuestiones ahí legales que son muy importantes. Por eso nace la Fundación Sumoguasi, y les explico. Resulta y pasa que nosotros, en su mayoría, los recursos que estábamos utilizando eran de un establecimiento comercial que se llama Hotel Sumoguasi. Pero nosotros tenemos que pagar unos impuestos, ¿cierto? Cumplir con algunas obligaciones, y en la parte legal debemos ser muy, muy serios y organizados. Nosotros trabajamos y le donábamos ese rubro a los programas, pero no había ninguna fundación. Entonces resulta y pasa que no había ningún beneficio para la organización. Es decir, cuando una empresa de este tipo le dona a una fundación, a una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida, tiene algunos beneficios tributarios, es decir, hay una disminución en el pago de impuestos, y eso es clave. Eso es clave, y a eso me refería cuando les decía que es importante la formalidad. No siempre, obviamente, no siempre, pero cuando nosotros ya nos dimos cuenta que esta vaina se estaba creciendo y que estábamos invirtiendo ya un monto considerable mes a mes, nos dimos cuenta que necesitábamos también que esa responsabilidad social empresarial
se viera beneficiada de alguna manera. Y es ahí en donde se vuelve importante la constitución de una fundación, por ejemplo, o una entidad sin ánimo de lucro, porque con las fundaciones pueden presentar un certificado y puedo decir, vea, Hotel Sumahuasi me donó en tal fecha 400.000 pesos para el cumplimiento de esta actividad. Entonces, a la DIAN, la empresa le presenta esa certificación de la fundación y tiene unos beneficios tributarios. Entonces, no todo, no, o sea, no debe ser siempre así, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo cuando se quieran realizar proyectos que sean de montos muy grandes y necesiten del apoyo privado. Generalmente hay empresas que les pueden pedir eso, porque eso también les queda como el certificado de que ese dinero ellos lo invirtieron en inversión social, y en ese sentido el Estado apoya, ¿no? Eso es algo que lo quiero mencionar de una vez, porque en un inicio nosotros no lo hicimos, como les digo, porque no pensábamos que las cosas iban a crecer tanto, pero que luego hubo la necesidad de hacerlo y fue una muy, muy buena idea. No sé si haya más preguntitas por ahí. Ah, bueno, por acá en el chat veo una. Dice, profe, yo tengo una pregunta, Lisset. ¿Cuál es la visión del proyecto Sumahuasi? Qué buena pregunta, Lisset, muy buena. A ver, nosotros con Sumahuasi queremos, con el Hotel Sumahuasi lo que hemos querido es, obviamente, prestar un buen servicio, destacarnos en la hotelería, pero queremos ir un poquito más allá y aportarle al desarrollo del departamento, de la región. Pero el desarrollo no es solo, ¿y por qué hablo de desarrollo? No, porque el desarrollo no es solo infraestructura, porque es que a veces confundimos el desarrollo con la infraestructura, con la construcción, con la pavimentación, con la energía. No, y el desarrollo tiene que ser una cuestión de armonía. El desarrollo tiene que ser una cuestión integral. Nosotros no podemos hablar de desarrollo si tenemos servicios públicos, si tenemos vías, si tenemos una excelente infraestructura en general. Obviamente no la tenemos, pero si fuese así, pero con unos índices de educación bajos, con una población vulnerable cada día en mayor crecimiento, no podíamos hablar de desarrollo. El desarrollo debe ser integral. Entonces, nosotros le estamos apuntando a eso, a contribuir en el desarrollo integral de la región, y eso incluye medio ambiente, eso incluye educación, eso incluye resolver una serie de conflictos que encontramos allá afuera, que son muy, muy fuertes, porque yo sé que ustedes tienen la posibilidad de hacer trabajos ya en campo, y sé que se pueden encontrar con situaciones que realmente sensibilizan y uno dice, pero bueno, ¿cómo es que esta vaina está así? ¿Cómo es que hemos podido llegar a esto? ¿Cierto? Y todas esas cosas hay que entrar a resolverlas, ¿no? Y esa es la visión que nosotros tenemos, Lice, entendiendo obviamente que no es fácil, pero también hay que trazarse a veces objetivos agresivos para empezar a trabajar de una manera como más fuerte también. Bueno, Joan, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo no sé, siento que estoy hablando mucho. No sé, pues ya es, digamos, la disponibilidad que tú tengas y pues no sé, una media horita más, pues con los estudiantes podemos trabajar, pero pues no sé contigo. No, de una. Pero si me hacen más preguntas, me la ponen más fácil. Claro, entonces, compañeritos, pues motívense, miren que la charla está muy chévere. Tengo una pregunta, profe. Dale, Buenas claro. noches. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sino que hablas que has hecho bastantes proyectos, y qué pasa si digamos que tienes uno en mente y pues empiezas a planearlo, ¿no? Porque hay que planear bien las cosas, pero que al momento de desarrollarlo no te salgan las cosas como quieres, o sea,
ya ahí como ¿qué harías? Sofi, esa es una pregunta muy sensible, porque fíjate que en muchas ocasiones, no, bueno, no en muchas, un par de ocasiones recuerdo que tuvimos iniciativas, ya teníamos la actividad, la planificamos súper bien, pero no la pudimos llevar a cabo. Y no la pudimos llevar a cabo. Y les voy a contar. Íbamos a hacer una recolección de residuos sólidos en Villagarzón, hasta el Guineo, desde el pueblo hasta, bueno, íbamos a hacerla desde el Guineo hasta el pueblo. Eso facilitaba un poquito más las cosas. Y planificamos, fuimos a hacer el video de la invitación, ya había hablado con algunas personas que nos iban a ayudar, voluntarios, demás. Íbamos a empezar a hacer la convocatoria, pero necesitábamos obviamente el carro de la basura. El carro de la basura. Y resulta que una de las personas que me iba a ayudar y que iba a liderar la convocatoria en Villagarzón tenía roces con quien era en ese momento, con la administración municipal de ese momento. Y no nos prestaron el carro. Y no nos prestaron el carro y no nos quisieron prestar el carro y punto. Y entonces quedamos con todo el material, con toda la iniciativa. Menos mal no pudimos, no sacamos el material y bueno, quedó ahí. Eso es por momentos muy frustrante, pero hace parte. Por eso el proyecto, Sofi, tú debes tratar de obviamente estructurarlo teóricamente, planificarlo, pero sin olvidarte de la realidad en campo. O sea, tienes que ir de la mano, las dos. Porque si tú lo haces solo, teóricamente, y lo escribes y te has olvidado de la realidad, puedes perder tiempo. Mientras que si tú vas, identifica la necesidad, vas escribiéndolo, lo vas desarrollando, identifica la problemática, identifica los objetivos, vas definiendo los recursos financieros, humanos, y a la vez vas haciendo la visita a campo, en algún momento te puedes topar con que es inviable, no lo puedes realizar, te encontraste con una gran barrera y no la puedes resolver, como por ejemplo ese tema político. Hay veces que eso no se puede resolver. O sea, si ustedes necesitan en un momento de las instituciones, de la administración, y hay un problema por ahí personal que acá son muy comunes, acá se toman esas cosas personales y a veces se olvidan de las necesidades y le dan prioridad a los problemas personales, esa es la realidad. Si ustedes tienen esos rollos, créanme que se les convierte en una barrera y uno puede decir, sí, metámosle la ficha, movámonos, gestionemos, o sea, tengo que poder, ¿cómo no voy a poder? La cosa en el campo no es así, no funciona así. Entonces, yo lo que recomiendo, Sofía, en ese momento es, primero, sí, hay que estructurarlo, hay que escribirlo, pero de la mano ir haciendo un scouting, un trabajo de campo para ir identificando si mi proyecto es viable o no es viable. Ahora, puede que para ti no sea viable, pero tú puedes tener una estructura de un proyecto y decir, bueno, yo no lo puedo hacer, pero yo considero, por ejemplo, a ver, acá hay un nombre, que Doris lo puede hacer. Entonces, mira, tengo esta idea, Doris, mira, tengo esta idea, yo sé que a ti te queda un poquito más fácil, hazla, porque no nos olvidemos de algo muy importante. Aquí lo importante no es que yo lo haga, lo importante es que se haga, porque por eso es tan importante identificar el problema, porque a la final la satisfacción está en resolver el problema, no en que uno resuelva el problema, porque si la cosa es porque yo resuelva el problema, estamos perdiendo el objeto del trabajo social y lo estamos llevando ya a otro plano, a un plano un poquito más personal. Entonces, yo recomendaría eso, Sofía. No sé si tienes otra duda o si la ayuda a resolver. No, ahí está bien, muchas gracias, sí entendí. Bueno, ¿alguien más tiene más preguntas por ahí? ¿Las vamos resolviendo?
Claro, de una. Hágale, Claudia. Bueno, yo miro que, pues, usted se enfoca harto en la parte como urbana, ¿cierto? Dice que trabaja todo el Putumayo. Yo quiero hacerle una pregunta. Para gestionar, por ejemplo, un proyecto con una persona, por decir acá hay indígenas, comunidades, afro, ¿es igual que con cualquier comunidad o tú tienes una forma diferente de llegarle a esas comunidades en especial? Bueno, sí hemos trabajado un poquito la parte urbana, pero también nos hemos movido en la parte rural. No sé si lo saben, yo soy de Puerto Limón y en Puerto Limón hemos hecho cosas súper, súper chéveres. ¿Qué es lo que pasa? Y está buena porque el abordaje es distinto. Las comunidades rurales son distintas y el proceso de sensibilización es distinto también. Yo lo que he identificado es que de pronto en las comunidades rurales, llámese afroindígenas, campesinas, bueno, como quieras, resulta que hay un poquito de desconfianza. Hay un poquito de desconfianza, ¿cierto? Bueno, de hecho, en la definición de comunidad, uno adentrarse en una comunidad es muy complejo porque ustedes saben que las comunidades tienen unos valores y que son los que los permiten estar como unidos. Entonces, a veces las comunidades son muy cerradas o muy difíciles para uno llegar. Entonces, ahí el proceso, sobre todo el proceso previo, es distinto porque requiere de un poquito más de trabajo. ¿Qué es lo que recomiendo yo? La confianza. La confianza con las comunidades es importante. Yo creo que una de las cosas más importantes, la confianza con la comunidad, ganarse la confianza de la comunidad. Resulta y pasa que a las comunidades rurales llegan muchos proyectos, muchachos, pero muchos de ellos, y si ustedes hablan con comunidades o si ustedes lo han vivido, muchos de esos proyectos se quedan simplemente en el papel y muchas veces se utilizan las comunidades para legalizar recursos y nada más. Y eso obviamente hace que haya desconfianza de parte de las comunidades y eso lo hace muy difícil. Hay otras cuestiones también a tener en cuenta y es que, por ejemplo, les cuesta mucho a las comunidades que uno vaya a hacer algo sin un beneficio. O sea, cuando uno va a una comunidad, le preguntan, bueno, ¿y usted qué? ¿Y usted qué quiere? ¿Y usted qué va a ganar? ¿Cuánto le están pagando? Y a veces es más el gasto que lo que uno, el gasto económico, ¿no? De lo que uno está ganando, porque nosotros, en nuestro caso, pues era así, porque nosotros no trabajamos con ninguna institución hasta el momento. Entonces los recursos económicos eran nuestros. Y entonces nosotros varias veces, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Y quién nos está ayudando? Y a veces en las comunidades se arman unas cuestiones que son difíciles que le dicen, bueno, es que lo que pasa es que yo escuché que ustedes le dieron tanta plata para que hicieran eso y a veces pues no es así, ¿no? Y entonces esa desconfianza es difícil de manejar, pero lo más recomendable ahí es iniciar un proceso de sensibilización con un tiempo prudente que permita que te conozcan, que permita que sepan cuál es tu trabajo, cuál es tu labor. Obviamente que si es una comunidad a la cual tú perteneces, pues es un poquito más fácil, ¿cierto? Pero cuando es una comunidad con la que tú no tienes de pronto una cercanía o una relación estrecha, pues se hace un poquito más difícil, pero ahí la clave está en realizar ese proceso de sensibilización y ahí es donde se vuelve clave la confianza y el nombre que ustedes hayan podido ganar como unos excelentes gestores sociales, gestores de proyectos. No sé si puede ayudarte, Claudia, con la inquietud. Yo le quisiera como sumar algo a lo que tú dices, Mario, y es que dentro de esta gestión de proyectos sociales tú mencionabas algo fundamental, ¿cierto? Y es que
hay que tratar de darle solución a las problemáticas que nosotros de pronto nos hemos trazado. Resulta que, como tú lo mencionas, hay muchísimos proyectos, digamos, que se quedan ahí, ¿no? Como tú dices, en el papel. Y nosotros como trabajadores sociales hemos caído en un juego que por ahí yo les comentaba, le hice un parcial en el que les comentaba acerca de que nosotros por lo general hemos caído en el juego de quedarnos en la problemática, nos sembramos en el diagnóstico y ahora somos especialistas en diagnóstico, ¿cierto? En diagnósticos sociales y nos quedamos ahí, ¿cierto? Y jugamos y manoseamos, como se dice popularmente, a la población, ¿cierto? Manoseamos la población, la saturamos haciéndole preguntas con las visitas domiciliarias y bueno, y hasta ahí quedó el proyecto, la gestión del proyecto y nunca intentamos por lo menos tratar de brindar información de lo que sucedió, ¿cierto? Con el proyecto, si de pronto no se pudo ejecutar por X o Y razón, ¿sí? Nunca tratamos de darle la explicación, ¿sí? Nos quedamos ahí, ¿sí? Y de alguna otra forma no brindamos como esa información prudente a la población para no estar jugando con ellos, pues que en la gestión de proyectos, pues es algo que se debe omitir totalmente, ¿no? Sí, Joan, totalmente de acuerdo. Ese tema es importante y en las comunidades se vuelve clave, ¿no? Informar a la comunidad. Yo sé que a veces es un poquito incómodo de pronto uno haber desarrollado todas unas actividades previas y al final decir, bueno, no pude hacerlo. Pero para eso hay que ser muy cuidadoso y a la comunidad serle muy claro. Si usted es claro, no se cierran las puertas, porque para las comunidades es muy importante el tema de la confianza por la forma en la que digamos, transcurre la cotidianidad en las comunidades. Las comunidades, ustedes saben que son muy especiales. Entonces es muy importante generar esa confianza y mantener informada a la comunidad. Obviamente que si nosotros podemos pasar y siempre aportar algo más, qué bueno que podamos involucrar siempre a la comunidad, ¿no? Eso es un tema súper favorable para cualquier proyecto y es que las personas puedan hacer parte del proyecto, no solo llegar a la intervención, sino que también que ellos puedan untarse un poquito y eso genera mayor sentido de pertenencia y se sensibiliza un poquito más acerca de lo que se está haciendo porque así las personas dimensionan que lo que uno hace no es fácil, ¿no? Entonces esa es otra recomendación que surge aquí pues, a partir de lo que comparte John. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí o ya vamos cerrando? Bueno, por acá creo que hay una en el chat. Dice, ¿cuáles serían los plazos considerados de la realización del proyecto? Eso es muy relativo. Eso depende de la magnitud del proyecto, ¿cierto? No te podría decir 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque eso depende de la magnitud del proyecto. Hay proyectos que se pueden llevar a cabo muy rápido, hay otros proyectos que demandan más tiempo y eso es dependiendo de cada situación. Ahora, sí es importante nosotros tener un cronograma para cada proyecto. Eso es muy importante porque eso también hace parte de la gestión de los proyectos y es optimizar el tiempo. El tiempo hay que optimizarlo porque el tiempo es muy valioso. No solo pues para la vida y bueno, todas estas cuestiones, sino también que es muy valioso a nivel financiero. Entre más tiempo, aunque no lo sientan, un proyecto se vuelve un poquito más costoso. Entonces, eso recomendaría yo, tener el cronograma muy realista también y obviamente ese cronograma debe ser muy flexible, pero también colocándose unos máximos para cada proyecto. Si el proyecto cumple con ese cronograma, pues significa que las cosas se hicieron de buena manera y bueno, y que las circunstancias también lo permitieron, ¿no?
No sé si pude resolver tu duda, Lisette, o si tienes algo más por ahí. Ok, Sí, profe. dime. Hola. Ah, bueno. Sí resolvió, parece. ¿Ibas a agregar algo más, Joan? No, Wilder, dale. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues no me puedo conectar, tenía problemas de conectividad, pero lo logré. De pronto no sé si lo habrá comentado, pero sí me gustaría saber como, por ejemplo, se dice que todos los proyectos siempre deben surgir de una problemática o de una necesidad, ¿verdad? Señor. Entonces me gustaría como que me aclarara algo de eso y pues que nos compartiera si siempre debe ser así o hay en ocasiones donde pues se parte como más de otras cuestiones, o sea, no tomando tanto como en cuenta que de pronto sea un problema o que sea una necesidad. Bueno, realmente lo que busca la gestión de proyectos, ¿cierto? Es cumplir objetivos y resolver digamos, alguna necesidad, darle beneficio a alguna organización. Entonces, lo ideal siempre sería partir del problema, siempre partir de un problema. Ahora, lo que sí puede haber es muchas formas de llegarle a ese problema, Wilmer. O sea, tú puedes decir, bueno, yo quiero ayudarle a esta comunidad y voy a ver qué problemas tienen para poderlas ayudar. Entonces ya partiste de la comunidad, del objetivo, ¿cierto? De tu grupo humano objetivo hacia el problema, porque tú tienes cualquier interés que tengas en una comunidad. Ahora, puede ser de otra manera y es que tú te encuentres con la necesidad y no tengas ningún vínculo con ese grupo y tú digas, bueno, o sea, no puede ser que este grupo o que esta persona la esté pasando de esta manera. Entonces, yo quiero entrar y ayudarlo. Entonces, la idea siempre con la gestión de proyectos sociales, porque un proyecto es eso, ¿no? Es un cúmulo, pues, ahí de actividades, de tareas para alcanzar unos objetivos, es resolver situaciones, es resolver problemas. Ese es el fin, digamos, ese es el fin último, resolver algún problema. La forma en la que tú llegues a ese problema sí puede ser muy variable, puede ser coincidencial, puede ser buscada, puede ser desde el grupo humano, puede ser que te llegue el problema, ¿cierto? Pero lo ideal siempre sería intentar resolver esas situaciones adversas que están ahí en la sociedad, que es, digamos, uno de los principales objetivos que tiene el trabajo social. Y me gustaría agregarte algo, Wilder, y es que resulta que si nosotros como tal no iniciamos desde una problemática, ¿cierto? Cuando lleguemos a ejecutar ese proyecto, resulta que de pronto hasta esa comunidad, y yo soy reiterativo en eso, esa comunidad de pronto le necesitábamos la solución que nosotros le llevamos a dar, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro punto de partida? Pues, digamos, desde la perspectiva de nosotros como trabajadores sociales es identificar esa problemática porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar como de qué manera vamos a darle solución y que verdaderamente esa solución sea significativa para esa población. Porque soluciones podemos tener muchas nosotros para la población, de ahí a que ellos las necesiten, ¿sí? Digamos, damos un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, alguna población en ese momento de COVID, hemos visto que a raíz de eso, pues ha habido la problemática económica de alimentos, ¿cierto? Y se generaliza ahí. Resulta que nosotros hicimos la gestión para llevarle a cierto barrio unos alimentos, ¿sí? Y bien, o sea, ellos necesitaban alimentarse, pero resulta que por no haber hecho de pronto nosotros una identificación de una necesidad profunda que realmente tenía esa población, ¿sí? Ellos recibieron el mercado, pero realmente empezaron a ver una ola de suicidios, ¿sí? Resulta que ellos no necesitaban como tal el alimento, sino un apoyo psicosocial, ¿sí?
Entonces, aquí juega, digamos, un papel muy importante que si nosotros reconocemos la necesidad de la población, vamos a tener un soporte, ¿cierto?, más grande para nosotros poder atender a las poblaciones o a las comunidades, ¿sí? Entonces, diría que sí, que es fundamental y pues desde el campo de nosotros como trabajadores sociales es una herramienta, digamos, que tiene que ir siempre a la par, ¿no? Ese es nuestro punto de partida siempre. Muchas gracias, Joan. Wilder, ¿te quedó claro? Eh, pues tenía otra pregunta también. Este tipo de proyectos, por ejemplo, pues que decimos que son dirigidos a comunidades y toda esta cuestión, ¿tienen una etapa de prueba también o si comparten o tienen un solo proceso o cómo se maneja? Wilder, no te escuché bien. No sé si alguien escuchó bien la pregunta o me la puede repetir porque no, se escuchó muy entrecortado. Listo. ¿Ahí sí me escucha bien? Ahí yo creo que mejor. Vamos a ver. Bueno, pues algunos proyectos se manejan etapas, ¿no? Entonces, me gustaría saber si en los proyectos que van dirigidos a las comunidades o este tipo de proyectos del que estamos hablando, ¿no? Me gustaría saber si se manejan lo que son las etapas de prueba o se maneja de una forma diferente. Bueno, a ver, realmente cuando vamos a hacer una intervención a la comunidad tenemos que tener cuidado que la comunidad tiene digamos, una necesidad, un problema y que hay que ser muy serios en eso, ¿no? Y no podemos nosotros correr el riesgo de probar porque podemos generar unos inconvenientes. Lo que sí hay que hacer, y es algo que Joan lo he visto que ha reiterado bastante, es tener un diagnóstico muy claro. El diagnóstico claro permite ir haciendo acercamientos a la comunidad para nosotros ir definiendo nuestras actividades y poderlas precisar de una mejor manera. Yo creo que más que pruebas es hacer un diagnóstico muy detallado de las situaciones para que nuestros objetivos se puedan cumplir. Un objetivo, en general, un objetivo yo no lo puedo probar. Un objetivo simplemente al final del desarrollo de lo que yo hice, de la actividad, de lo que yo estaba desarrollando. Sí, hola, hola. Sí, se entrecortó un ratico, Sí, pero o sea, ya. lo que es como... Bueno, entonces al final lo que uno va desarrollando es persiguiendo esos objetivos, ¿no? Entonces, el diagnóstico preliminar me permite definir unas actividades precisas para que yo pueda cumplir con los objetivos. Más que hacer pruebas, Wilder, es tener ese diagnóstico muy detallado, articular la planificación con ese trabajo de campo me permite precisar mejor en las actividades para alcanzar los objetivos. De lo que hablas ahí entonces es como de un estilo de caracterización de la comunidad o de la población. Se me fue Wilder, se me entrecorta, no sé si soy yo o qué pasará. Y es que aquí es mala la señal, la verdad. Esto, o sea, que lo que te pregunto es que si de lo que hablas es como de un estilo de caracterización de la comunidad o de la población en la que vamos a trabajar. Sí, señor, hace parte, ¿no? La caracterización de la comunidad y está muy bien, hace parte de ese diagnóstico, pero también hay que hacer un análisis del contexto, también, pues, obviamente de la comunidad, pero del contexto, para tratar de hacer un análisis de riesgos que me permitan también gestionarlos de buena manera, ¿no? Eso es clave. Así que sí, la caracterización es una parte fundamental de ese diagnóstico, Wendy.
Ok, vale, muchas gracias. Bueno, señor. No sé si Joan quiera agregar algo más o ya me voy despidiendo. A veces cuando yo veo como el grupo tan callado, siento que de pronto estoy como muy aburrido. No, Entonces... profe, no se vaya. Buenas noches, don Mario. Buenas, Buenas Vamos a noches. ti, vamos. buenas noches, Mario. Tengo una preguntita. Cuando tú identificaste el problema o la necesidad, ¿solo te enfocaste en una sola solución o buscó más formas de solucionarlo? Y Arleni, súper chévere esa pregunta, súper chévere. Realmente hay que buscar varias. O bueno, yo preferí buscar varias, identificamos todos esos problemas y miramos a ver cuáles eran las posibles soluciones, y dentro de esas entonces es importante mirar con qué cuento yo, mis habilidades obviamente, los recursos con los que dispongo para poder yo así solucionar esa problemática de una mejor manera. Insisto con el tema de los objetivos, ¿cierto? Porque pueden haber objetivos muy claros, y a partir de ahí nosotros empezar a planificar todas esas posibles soluciones. Entonces, a veces nosotros podemos tener una solución, pero esa solución no se ajusta a lo que nosotros podemos hacer, a los recursos con los que nosotros contamos. Por ejemplo, si una solución tuya requiere la convocatoria de 50 personas, entonces tú tienes que definir, bueno, yo sí puedo convocar 50 personas o no. O puedo convocar menos. Si una solución tuya requiere de un equipo técnico, tú tienes que definir, bueno, yo cuento con los recursos para conseguir ese equipo técnico. Entonces, ahí necesitamos ser muy creativos, y esa es la gestión, ¿no? Esa es la gestión. Tratar de optimizar todos esos recursos para cumplir los objetivos. Y qué bueno partir bajo la premisa de que los recursos son escasos. Cuando yo pienso que los recursos son escasos, luego logro gestionarlos de una mejor manera, porque cuando hay abundancia de recursos, uno quizás no hace esfuerzos por gestionar, pero con la premisa de que los recursos son escasos, nosotros podemos realizar una mejor labor, considero yo, Yarlene. Ok, don Mario, muchas gracias. Una pregunta. Doris. Sí, señor, gracias. Buenas noches. Listo. Para todos. Lastimosamente no pude participar desde el principio de la reunión porque teníamos una invitación también de parte del instituto, también para darnos algunas informaciones. Sin embargo, pues me parece muy interesante, agradezco su presencia, señor Mario, y yo quería preguntarle me llamó mucho la atención cuando usted nombra que tuvo la intención de realizar un proyecto social en Villagarzón. Lo que pasa es que yo soy de acá de Villagarzón. Sí, señora. Pues lamento que usted no pudo llevarlo a cabo, ¿no? Y yo también soy consciente de que en la parte política para ese tipo de proyectos pues hay muchas complejidades. Entonces, yo quería preguntarle si ese tipo de proyectos se pueden realizar en un corto o en un largo tiempo. Bueno, les cuento, nosotros lo que teníamos, muchas gracias Doris por la pregunta, nosotros lo que teníamos era un programa muy grande, ¿cierto? Y dentro de ese programa teníamos muchas actividades. Entonces, una de ellas era poder empezar a generar esa sensibilización hacia todos los municipios del departamento, y Villagarzón pues lo teníamos cerca y nos pareció súper chévere hacerlo. Para nosotros eso era una cuestión de corto plazo, realmente, ¿no? De corto plazo, porque teníamos en la lista varias actividades. Entonces, por ejemplo, teníamos esa actividad para desarrollarla en determinada fecha.
Pero si nosotros no lo podíamos hacer en esas fechas, ya se nos venía otra actividad. Entonces teníamos que definir y resolver. No pudimos resolver en ese momento. Entonces por eso tuvimos que saltarnos y bueno, quedarnos con el antojo de hacerla en Villagarzón. Pero eso fue lo que nos pasó. Entonces el tema del corto plazo, el tema de los plazos más bien, eso depende también de la magnitud del proyecto. Hay proyectos que no se puede pensar en un corto plazo y hay proyectos que hay que llevarlos un poquito más allá y pensarlos en el largo plazo, ¿no? Pero eso depende de la dimensión del proyecto y de qué tantas actividades incluya ese proyecto. Por ejemplo, nosotros íbamos a hacer una primera actividad, hacer un acercamiento y luego queríamos empezar a ver cómo nos iba con esa actividad para empezar un proceso de sensibilización también en Villagarzón. Desafortunadamente, como no pudimos hacerlo, entonces hicimos otra cosa con Villagarzón. Este año habíamos iniciado un proceso de visibilizar los sitios turísticos. Iniciamos con un programa que se llamaba De Paseo por el Putumayo. Ustedes lo pueden ver por ahí en redes sociales. Me buscan a mí o buscan Hotel Somahuasi. Y teníamos un programa súper chévere de Paseo por el Putumayo porque no quisimos abandonar a Villagarzón. Entonces, como no pudimos por ese lado, buscamos por otro lado, pero lo importante es siempre identificar todas esas necesidades en las cuales nosotros podamos aportar, Doris. Muchísimas gracias. Diría yo que le damos la oportunidad a Daisy, pues abusando de tu confianza, Mario, y vamos cerrando, ¿te parece? Sí, de una, dale, no hay problema. Listo, profe, buenas noches. Una pregunta que tengo en todos los proyectos pues que veo que ha gestionado usted, porque siempre sigo su página. Miro pues que hay veces que los proyectos no se llevan a un buen término, ¿sí? Salen, a veces no son positivos. ¿Ustedes miran los riesgos en cuanto al crecimiento y a la disminución de la problemática? A ver, ¿me la repites, porfa, que no me quedó muy claro? Bueno. Ajá. Ustedes al momento de gestionar un proyecto, miran el riesgo en cuanto al crecimiento y disminución de la problemática. Ejemplo, miro que hacen de pronto la recolección de las basuras, ¿sí? Que siempre uno concientiza a la gente de cómo debe de hacer el reciclaje. En caso de no darse, digamos, positivamente la campaña, ¿sí? Miran ustedes si ha crecido o ha disminuido esa problemática. Sí, señora, ese es un tema muy, muy sensible, ¿no? Porque nosotros podemos planificar, podemos organizar, llevar a cabo y creer que se alcanzó el objetivo, ¿cierto? Pero resulta y pasa que a veces no siempre nuestras iniciativas trascienden de la forma que uno quisiera. Entonces, sí tratamos de hacer ese análisis de riesgos, de identificar todos los posibles escenarios para tratar de gestionar esos riesgos también. La cuestión es que hay veces que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Y para generar, por ejemplo, una conciencia alrededor del medio ambiente, eso es un proceso súper largo. Les cuento, nosotros muchas veces, por ejemplo, acá en la entrada a la piscina de los profesores, ustedes saben que hay un punto muy crítico en donde se acumulan muchas basuras, ¿cierto? Nosotros hemos hecho muchas cosas para poder eliminar eso, pero eso es una vaina tan difícil de resolver. Ha sido algo tan complejo de resolver. Hemos tratado de articularnos con EMAS,
sensibilizando por redes sociales y es muy complejo. Pero ¿saben qué es la sensación que nos queda? Que nosotros hemos logrado generar conciencia en muchas instituciones, en muchas empresas privadas, y que a hoy las actividades que nosotros iniciamos a hacer en su momento se replican. Y eso es un tema que a veces es entre comillas, intangible, ¿no? Porque va un poquito más allá de los objetivos. O sea, uno no pensaría que van a replicar. Y hubo un tiempo en el que veíamos con agrado en que no hubo necesidad nosotros de ponernos a recoger basura porque estaban muchos grupos, muchos colectivos en este tema de la recolección de residuos y eso es muy chévere. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ir un poquito más allá y sensibilizar a otras personas, ahí se empiezan a evidenciar cambios. A veces los cambios de pronto no son tangibles dentro de la actividad, dentro del proyecto, pero seguramente sí se empiezan a hacer cositas. Ahora, es importante hacerle el seguimiento a esas actividades, es importante no perder el contacto con la comunidad que nosotros hayamos intervenido para ir midiendo e ir corrigiendo, ¿no? Porque cuando se trabaja desde nuestro lugar, por ejemplo, que trabajábamos con recursos propios, era muy complejo estructurar un proyecto muy grande, pues por la cantidad de recursos que eso demanda. Y eso pues también nos llevó a la creación de la fundación, porque eso nos permitía de pronto trabajar en conjunto con otras organizaciones. No lo hicimos, no, y bueno, la proyección era para este 2020, pero bueno, las cosas se alteraron un poco, pero yo creo que para alcanzar objetivos claros y tangibles es necesario proyectos a veces muy agresivos, pero realmente cualquier actividad que nosotros generemos siempre está dejando una huella por ahí en la comunidad que se intervenga. No sé si la pude resolver o si me fui por las ramas. Claro que sí, profe, muchas gracias. Ay, perdón, don Mario. No, tranquila. Bueno, entonces vamos a finalizar con el videíto, con el segundo videíto, listo, y vamos cerrando, ¿vale, Mario? ¿Te parece? Listo, Johan, dale. El año 2019 fue un año maravilloso para nuestra organización. Nació la Fundación Sumahuasi como una muestra de amor por nuestra región y en respuesta a las grandes necesidades socioambientales que existen en el departamento. Con nuestro programa Sumahuasi Ambiental logramos llegar a diferentes zonas del departamento, en las cuales desarrollamos diferentes actividades importantes para reducir de alguna forma la crisis que sufre la Amazonía en la actualidad. Actividades de reforestación, de recolección de residuos sólidos en vías, calles y afluentes, caminatas ecológicas, jornadas de educación ambiental, todas ellas en compañía de las diferentes comunidades de los territorios en donde se realizaron nuestras actividades. Fueron algunas de las acciones que logramos con Sumahuasi Ambiental. Con nuestro programa Sumahuasi Social logramos cosas muy importantes que contribuyeron a suplir algunas necesidades y a resolver muchas situaciones. Jornadas de limpieza y embellecimiento de parques, apoyo para el desarrollo de actividades culturales, acciones conjuntas con personas y organizaciones para atender diversas situaciones. Grandes aportes en el deporte, algunas veces apoyando y otras veces liderando diferentes procesos deportivos, fueron algunas de las acciones que logramos a través de Sumahuasi Social. El éxito de nuestros programas Sumahuasi Ambiental y Sumahuasi Social está ligado a la participación de la ciudadanía y las instituciones. En este año 2020 esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para que nuestros programas tengan mayor impacto en el departamento del Putumayo. Listo. Entonces, sí, damos como cierre el día de hoy, agradeciendo infinitamente a Mario de nuevo por estar acá
por haber compartido con nosotros su conocimiento a raíz de la experiencia que ha tenido en los grandes proyectos que ha desarrollado acá en el departamento, ¿sí? Pues motivarte, ¿no? Yo sé que de pronto este año fue un año muy difícil para todos y en especial pues para ustedes como fundación, pero motivarte a seguir luchando por esas problemáticas que tenemos acá, tratar de darles una solución y ahí están, compañeritos, pues miren, ahí tienen una persona ideal, ¿cierto? Para este montón de trabajo que realiza y aportes que realiza acá por el departamento. Entonces, súper agradecido con Mario y de verdad que fue algo que de verdad que quería que sucediera, ¿cierto? Compartir esta experiencia pues acá con los compañeros y gracias a Dios pues se nos permitió que se diera, ¿no? Entonces, muchas gracias Mario por estar hoy acá y gracias compañeritos también por haber estado tan atentos a este llamado, a esta clase. Muchas gracias a ti, Johan, muchas gracias a todos ustedes por permitirme aquí compartir con ustedes. Se aprende mucho cuando se hacen preguntas y uno tiene la oportunidad de responder, se enriquece bastante. Y bueno, como bien decía Johan, nosotros en este momento pues no la estamos pasando nada bien, estamos en una crisis bastante difícil. El proyecto Sumaguasi pues se ha visto golpeado, estamos al límite, pero bueno, en cualquier escenario, sea con Sumaguasi o sea por fuera de Sumaguasi, porque cualquier cosa puede pasar, nosotros siempre vamos a tener la misma disposición para trabajar. Esto no es una cuestión de Sumaguasi, sino una cuestión de filosofía de vida. Y qué bueno poder trabajar en algún momento con ustedes. Si ustedes ven que desde nuestro lugar podemos contribuir, podemos ayudar, cuentan con nosotros. Detrás de esto, pues hay grandes personas que siempre estuvieron ahí prestas para ayudar y bueno, seguramente ahora que ustedes tienen esta oportunidad de formarse y de aprender, seguramente van a querer también involucrarse y resolver cosas, ¿no? No nos olvidemos que lo más importante es aportarle a la región. Si nuestro contexto está bien, nosotros vamos bien. Así que Dios les guarde. Muchas gracias por este espacio y cuentan conmigo. Si quieren, me buscan por redes sociales, buscan Hotel Sumaguasi, o si no, Johan les comparte mi número y conversamos. Yo siempre estoy muy presto para charlar. Muchísimas gracias, Mario, y pues también acá en lo que podamos nosotros contribuir desde nuestro quehacer profesional, ¿cierto? Ahí estamos para cualquier cosa. Entonces, agradecerte de nuevo y pues bienvenido de pronto a otra oportunidad que podamos, ¿sí?, seguir charlando con los estudiantes, porque en estos escenarios de conocimiento es donde se construyen muchísimas cosas. Entonces, aquí estamos con las puertas abiertas también, ¿cierto? Y esperar pues que todo se solucione para que sea de manera presencial, que es un poco más chévere y ameno, ¿no? Entonces, en una próxima ocasión. Sí, súper chévere compartir con ustedes de forma presencial. Que estén muy bien, que pasen una feliz noche, son un gran grupo y que les termine de ir muy, muy bien en el semestre. Dios les guarde a todos. Gracias, Mario. Que estés muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable por habernos compartido sus experiencias. Muchísimas gracias.